El séptimo laberinto. Siete y 2 minutos de la noche, bienvenidos al séptimo laberinto. ¿Cómo estás, Alexia? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien por acá, todo tranquilo. Y hoy tenemos como invitado a Rodrigo González Guerra. Él es CIO de una empresa que se llama HoloXR en Chile. Él es arquitecto de la Universidad de Santiago de Chile y bueno, nos va a comentar en algún momento las cosas interesantes que hace desde el tipo de empresa de la cual él es presidente. Pero antes les quiero también presentar el tema. Vamos a hablar del metaverso. La semana pasada estuvimos conversando sobre el multiverso, pero es un tema que no tiene nada que ver con el metaverso. Multiverso, universos paralelos, otros universos, un tema prácticamente de la física teórica. Pero el tema de metaverso ha surgido mucho en razón de los últimos sucesos que han tenido lugar con la plataforma de Facebook. Algunos anuncios que ha hecho su presidente, también otras configuraciones, estructuraciones que se están dando de lo que va a ser el futuro de las redes sociales, del mundo virtual, etcétera. Y bueno, por eso hemos decidido tener un invitado como Rodrigo González, que nos puede conversar sobre qué es el metaverso. Bienvenido y es un placer tenerte aquí en el día de hoy en el séptimo laberinto, y comenzaría casi por lo básico. ¿Qué nos puedes decir tú que es el metaverso para entenderlo un poco mejor y el público de oyente del séptimo laberinto? Buenísimo, muy buenas tardes, Eduardo, Luis, Alexia. Primero que todo, darle las gracias por la invitación. Para mí es un franco honor estar aquí con ustedes en un tema tan interesante que a mí en lo personal me apasiona mucho. Dedico mi carrera laboral precisamente a esto, al metaverso, en mi condición de arquitecto, como bien tú decías, Eduardo, y que es un concepto muy incipiente y tal como tú bien comentas, está muy protagónico, producto de anuncios de Facebook, y lo que promete en el fondo, que es una revolución a lo que conocemos como conectividad, como internet, como web. Vendría siendo una tercera generación donde uno puede estar inmerso directamente en esta experiencia, ya no consumir el contenido de forma pasiva como lo hacemos actualmente con una interfaz plana a través de una pantalla directamente, sino que ser protagonista y estar en un espacio virtual. El metaverso en sí mismo es un universo paralelo virtual que no necesariamente responde a las leyes físicas, como el caso del multiverso. Acá es un mundo totalmente nuevo, donde, por cierto, se pueden aplicar leyes físicas para generar simulaciones y recrear cierta experiencia, pero también se pueden obviar dependiendo naturalmente de la experiencia. Lo interesante del metaverso es que va a revolucionar la forma en cual trabajamos, en cual nos relacionamos, en la cual estudiamos y en general creo que va a revolucionar significativamente nuestras vidas, fuertemente acelerado naturalmente por el contexto de la pandemia, que nos ha obligado a cambiar la forma en que hacemos las cosas de forma histórica, quizás desde el origen de los tiempos, muchas de ellas, y naturalmente no ha solicitado estar más conectado y no necesariamente compartir condiciones geográficas muchas veces, y otras restricciones que son propias del mundo real. Entonces, en definición, o sea, en resumen, el metaverso es un universo paralelo virtual que se está construyendo, es algo muy incipiente, no es algo existente aún, es un concepto que proviene directamente desde la ciencia ficción, como mucho de las tecnologías que hoy día están disponibles. El metaverso también es un concepto que parte directamente de una novela del año 92 y que hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, a la evolución del hardware, a la evolución del software, parecen ser realidad y estamos muy, muy próximos ya a habitarlo de forma masiva. Claro. Oye, bienvenido, Rodrigo. Gracias. Ahora, tengo algunas cosas. Es una segunda vida. Es decir,
ese relacionamiento con los demás seres humanos, porque yo recuerdo cuando se inicia la pandemia que todos tuvimos que estar en la casa, el trabajo se hizo desde la casa, en algunos lugares se está haciendo todavía desde la casa. Decía, bueno, el trabajo en la casa se quedó, pero creo que esto va mucho más allá. ¿Qué pasa con el relacionamiento humano? Es un muy buen tema, naturalmente el impacto es grande y hay ciertas condiciones que son imposibles reemplazarlas, o sea, hay ciertas condiciones físicas de afecto, de presencialidad que hay que resguardarlas y eso es naturalmente una definición de toda índole, incluso política. Yo creo que esto tiene que actuar bajo un marco regulador, tiene que ser como un espacio, una segunda vía que nos potencie como sociedad precisamente, que nos permita acceder de mejor forma a la, a la comunicación, a los datos, a poder crear, incluso a poder ser más eficientes en la forma en que trabajamos muchas veces, pero también tiene consecuencias negativas que de las cuales tenemos que hacernos cargo, naturalmente, y me atrevería a decir que tiene que existir un marco regulador, es casi un gobierno, ¿no? Prácticamente. Entonces hay consideraciones que ya debiésemos estar pensando, porque es inminente que esto, bueno, ya está pasando para varias generaciones. Mi sobrina, por ejemplo, yo siento que ella ya vive en el metaverso, se relaciona en plataformas de videojuego con personas en todo el mundo y que naturalmente ya llegamos tarde a eso. Entonces, es muy atingente empezar a conversar esto de qué es lo que se va a poder hacer y lo que no, y qué nos interesa potenciar. Rodrigo, yo estoy lleno de preguntas y bueno, la primera que se me ocurre en este momento, veo que hay muchísimas, bueno, muchísimas no, varias empresas latinoamericanas que se han fundado recientemente, entre ellos la tuya, para insertarse en la construcción de ese metaverso. Veo que hay una gama de profesionales de distintas áreas que están dando sus contribuciones desde sus distintas profesiones a la construcción de ese metaverso. Quisiera entender un poco más, digamos, lo que un profesional como tú está aportando a la construcción del metaverso, pero al mismo tiempo proyectar en el tiempo cómo vamos a comenzar a interactuar con esas nuevas presentaciones en el metaverso. Si alguien le hablara 10 años atrás, 15 años atrás de Facebook, de esta conversación que estamos teniendo de esta manera para esta entrevista, te diría que es ciencia ficción. Pero lo que ustedes están haciendo ahora es prácticamente un aporte para algo que va a venir en el muy corto plazo. ¿Qué es eso que va a venir en el muy corto plazo? ¿Qué es lo que vamos a ver en el mediano plazo? Buenísimo. Bueno, hay que tener una cierta capacidad de predicción, pero partiría contando lo que ya está pasando, que son hechos concretos. El metaverso como tal no es un espacio definido aún. Este universo paralelo tiene ciertas condiciones dentro de la colaboración, naturalmente, pero el marco general se está empezando a conversar recién. Eh, por tanto, hay un desafío que es el construirlo y poblarlo, y se hace de diferentes índoles. O sea, hay una parte que tiene naturalmente que ver con las nuevas formas de relacionarse, que son plataformas que van a mutar hacia la permanencia. Yo creo que esa es una palabra muy clave. Hoy en día uno se pone un headset de realidad virtual, un visor que hoy en día es una solución lista para ser masiva. Ya ha explorado buenos años a nivel académico, a nivel teórico, a nivel de startup, y hoy día ya es un headset como el de Oculus, precisamente, que es la empresa de Facebook que está haciendo una contribución importante a nivel del hardware, que cuesta $300 y la experiencia es increíble. Uno se pone esto y yo podría estar con usted en un espacio común, trabajando, sosteniendo quizás esta misma reunión, pero viendo sus avatares, viendo sus emociones, viendo su movimiento.
por tanto genera un nivel de inmersión mucho mayor, y ahí es donde uno pasa de una actividad pasiva, perdón, una actividad pasiva a tener un rol súper activo. O sea, yo podía compartir mi pantalla en una pizarra gigante, que es algo que ya existe, y los tres estar interactuando en un espacio común, estando en diferentes latitudes, en diferentes zonas horarias, en diferentes lo que sea. Entonces, como les comentaba, la maduración hoy día de la tecnología, principalmente del soporte, en este caso aquí el hardware, que vendría siendo los nuevos televisores, o sea, que posibilitan hoy día tener una experiencia inmersiva. Y es una solución que ya está madura, que cuesta $300, naturalmente el próximo año que se cuesta 200 y en 2 años más $100, y ya se transforma en algo accesible. Nos permite precisamente ponerse este gesto, que lo comparto en la pantalla, que el que se está viendo en mis manos, y estar inmerso en un escenario común, poder interactuar, poder tomar decisiones en un rol mucho más activo y mucho más involucrado directamente en la experiencia, que yo creo que ese es un punto súper importante, y que sintoniza mucho también con las nuevas generaciones. O sea, hoy en día, solamente para citar un ejemplo y llevar este metaverso quizá a una concepción un poquito más arraigada en lo que conocemos, que es el tema capacitación. Por ejemplo, si una persona se capacita con una forma tradicional, que es leyendo un libro, un PDF, queda mucho sujeto a la imaginación. En cambio, si uno se pone este gesto y esa experiencia se simula, el nivel de retención de información crece por 2, por 3, naturalmente, porque se llega a aprender haciendo. Uno está en ese espacio, el cerebro de uno piensa que está ahí, o sea, se convence absolutamente al poder mover la cabeza, ver que efectivamente se refleja eso, de que las manos se ven, de que uno puede tomar decisiones con sus manos, al igual que en un videojuego. Entonces la capacidad de inmersión se vuelve presencial. O sea, uno piensa que efectivamente está en ese espacio, y naturalmente eso se puede extrapolar a diferentes áreas. O sea, estar en un concierto al lado del artista en el escenario, poder estar en el restaurante más fino del mundo, poder viajar a donde sea, al espacio, a una molécula, no hay restricciones, ¿no? Y ese es el desafío precisamente, y ahí trato de enlazar un poquito con lo que comentaba, o la pregunta que me hacía Eduardo, de que efectivamente se requiere una comunidad para construir esto. O sea, al igual que edificios, al igual que la construcción de la ciudad, al igual que la construcción de la sociedad, se requiere un diseño, se requieren personas que lo ejecuten, y hoy en día en Latinoamérica, por suerte, yo creo que estamos en muy buen pie para eso. Hay una comunidad de desarrolladores a lo largo de toda América Latina que se ha organizado, que es súper importante, naturalmente, porque se hace una fuerza común y se define un buen espacio, yo creo, para ser protagonistas de lo que viene. Estamos naturalmente entrando a una nueva era, algo que desconocemos. Yo, por mi sintonía y mi cercanía, me atrevería a decir que estamos en el umbral. No podría definir con exactitud lo que viene, pero de lo que sí estoy seguro es que lo virtual va a ser protagonista en esa nueva era, y necesitamos, como región, estar involucrados y ser protagonistas. O sea, acá naturalmente se abren oportunidades muy interesantes a nivel laboral, a nivel de diseño, a nivel educacional, que tenemos que estar ahí en buena hora, precisamente para adoptarla, para que las nuevas generaciones se involucren con esto, con lo positivo, naturalmente, como lo definimos con Luis. Ahí hay que crear un marco mínimo, precisamente. Pero eso, el desafío es importante, y hay buenos desarrolladores, por suerte, en América Latina que van a materializar esto. Yo tengo dos inquietudes, y una tiene que ver con el gobierno del metaverso. Revisando, al igual que Eduardo, sobre las empresas que estaban metidas en el proyecto, me encontré de repente, por ejemplo, que el gobierno surcoreano está desarrollando una alianza nacional para el metaverso y está tratando de construir una gran plataforma unificada para todo el país de realidad virtual y aumentada. Entonces eso me llamó poderosamente la atención.
Y en una conversación con un consultor de Naciones Unidas, más precisamente un profesor de la Universidad de Naciones Unidas que fue el que preparó el curso de Naciones Unidas sobre economía digital, conversando con él sobre ese tema, yo le explicaba mi inquietudes, me dijo, no, el problema no es que el gobierno surcoreano esté desarrollando eso, el problema es que no sepamos quién realmente está gobernando eso, porque eso va a ser mucho más complicado. Sí, fíjate, yo complemento ese comentario, Luis, y como también como pregunta. Después quiero ir un poco a nivel del metaverso más profundo, pero te preguntaría en primer lugar, ¿qué visualizas tú que puedan ser esos cambios que Facebook está anunciando que va a incorporar muy pronto, ¿no? Entiendo que ellos tienen algún tiempo trabajando en el metaverso, pero yo esperaría ya por el anuncio que hizo su presidente que esos cambios que piensan incorporar van a ocurrir pronto y de qué tipo de cambios estaríamos hablando, por lo menos en esa plataforma que es muy utilizada. Entiendo que una estadística que vi en estos días decía que el 40% de la población del mundo tiene algún nivel de acceso a Facebook. Perfecto. Sí, parto con la pregunta, o sea, precisamente el comentario que hacía Luis, respecto a que, claro, yo o sea, soy convencido que la hegemonía cultural hoy día va a pasar por el metaverso. Realmente hay los mayores países, entre ellos obviamente Corea del Sur, que yo creo que ha entendido muy bien esto y quiere ser pionero precisamente en este traspaso cultural, es ser protagonista del metaverso, no hay duda. O sea, así como lo hicieron con el K-pop, que es un diseño de una política pública de ellos, naturalmente lo van a hacer también con su parte dentro del metaverso. O sea, van a construir su país, lo van a disponibilizar, lo van a virtualizar, van a construir conciertos directamente en este espacio que es un espacio en blanco. O sea, acá, esto hay que construirlo y el esfuerzo que pongan tanto países como empresas. Yo creo que ahí se rompe un poco esta lógica quizás del siglo pasado sobre la construcción de la hegemonía y ahí lo enlazo precisamente con lo que comenta Eduardo. O sea, Facebook fue el amo y señor de la web 2.0, de esta transición de la web corporativa a una web personal, donde uno como usuario podía tener su página, su muro y poder interactuar directamente con terceros, y ahí es donde emerge el concepto de redes sociales, que naturalmente no es algo que ellos inventaron, pero qué duda cabe que han construido su imperio en función de eso. Hoy en día eso tiene su fecha de caducidad, ya propiamente como tal cumplió una era, y se necesita evolucionar a algo mayor. Entonces, la apuesta de Facebook y lo que anunció precisamente ayer, de hecho Mark Zuckerberg, en cuanto a la inversión trimestral, es que ellos este año van a invertir $10 billones en la construcción del metaverso. O sea, creo que no existe una inversión más grande a nivel de tecnología. Entonces la apuesta es con todo, es la transición al dominio de la web 3.0, donde uno ya pierde esa condición pasiva frente a una pantalla y visceralmente está dentro del contenido, teniendo una experiencia totalmente inmersiva. Ahora me pregunto, Rodrigo, o sea, tratando de imaginar un poco y quiero que me respondas después del corte comercial, pero lo siguiente, ¿no? Diríamos que en unos años quizás las líneas aéreas verán disminuir su tráfico, porque ya las personas no van a tener, perdón, en la pandemia esto se ha organizado muy bien, asistir a reuniones presenciales, puesto que colocándote los lentes yo puedo interactuar en una mesa con todos los participantes de la reunión y casi que sentir que estamos en la reunión. Entonces dice, bueno, ¿para qué se justifican gastos de pasajes, hoteles, molestias, si puedes sostener la reunión en un espacio particular? Número uno. Número dos, quizás muchos sitios turísticos que las personas han soñado conocer, pues quizás habrá alguno que excepcionalmente podrá ir, pero en la medida en que el metaverso
mejore, no solamente experimentará imágenes y caminará por las calles de las ciudades que quiere conocer, sino cuando eso se desarrolla más interactuará con locales, sentirá olores, etcétera. De nuevo, otro golpe para el turismo y las líneas aéreas, etcétera. Tercero, personas que se rodearán de otras personas con las que se sienten más satisfechos en ese mundo virtual que en el mundo real, irán abandonando el mundo real. Cuarto, en el tema educativo ya hemos visto que en muchos países, inclusive en los nuestros, se han podido organizar espacios de estudio virtuales, pero bueno, siempre está el tema de que falta algo, pero cuando el metaverso esté más desarrollado, la forma de interactuar va a ser casi que innecesario tener que trasladarse a un colegio, a una universidad, etcétera, porque ahí vas a interactuar casi que casi al 100% de la realidad. Y así puedo enumerar muchísimas experiencias más. Es de eso de lo que estamos hablando cuando el metaverso se desarrolle a estadios más avanzados de lo que está planteado en este momento. Dos cosas, un amigo del alma, y no voy a decir de quién se trata, escribió una cosa maravillosa hace un tiempo. Y él era como que si estuviera como un paso más adelante del metaverso. Y es posible, y sentí como una especie de prisión, porque no podía expresar las emociones que sentía. Entonces, nos enfrentaremos también a eso. Buenísimo, sí, yo creo que son interrogantes que difícil de responder. Naturalmente yo creo que todas hay que atenderlas. Naturalmente acá van a venir, es la creación de algo nuevo, algo que no existe, que culturalmente no es natural tampoco. Entonces efectivamente hay que tener ese resguardo, yo creo, de las consecuencias negativas que esto pueda traer. La pérdida del relacionamiento es algo muy importante. Efectivamente los tickets de avión debiesen reducir efectivamente en el sentido, o sea, concretamente va a haber mucho desplazamiento innecesario. Y otro así también va a fomentar nuevas experiencias, una ventana nueva, una vitrina nueva que yo también no podría analizarlo bajo una lógica binaria. No podría decir si esto es bueno o malo. Yo creo que va a ser bueno y malo. Entonces, naturalmente, de lo que nosotros podamos definir es el futuro del metaverso, pero yo como un desarrollador, como creador de experiencias, me ha tocado vivir cosas increíbles donde efectivamente he logrado sintonizar con las emociones, y creo que son cosas que nunca voy a poder hacer en la vida real. De hecho, como, no sé, estar en la estación interespacial, por ejemplo, es algo que en mi vida probablemente pase y ya lo hice. O sea, para mí yo ya estuve ahí, viví, recorrí, tuve la experiencia, me emocioné. He estado inmerso en un cuadro Van Gogh también, algo que es imposible. ¿Cómo uno va a estar dentro de una pintura si la pintura en 2 dimensiones? Se simuló esa experiencia, se disponibilizó en una plataforma común como YouTube en este caso, y uno con este gestos de realidad virtual vivió la experiencia de estar dentro de un cuadro de Van Gogh. En el caso mío desarrollé experiencia y estoy ahí trabajando con Roberto Mata, que es un pintor chileno surrealista, que era un arquitecto colega y construía espacialidades en 2 dimensiones, pero en realidad él estaba pensando en 3 dimensiones. Entonces la forma de abstraerlo y llevarlo a una nueva interfaz de visualización donde uno pueda vivirla, para mí, bajo mi concepción, mi arraigo, es algo imposible de no emocionarse y efectivamente conectar. Entonces depende mucho de la experiencia, si es que efectivamente uno se siente atrapado o no, o quiere salir, o le significa algo no grato, dependen sí de la vivencia personal, como también de la calidad del desarrollo, que son puntos súper importantes. Exacto. Que hoy en día yo siento que por primera vez en la historia de 7 años que me probé el primer test de realidad virtual,
Siento que hoy día el hardware acompaña para tener una experiencia que implique algo tan delicado como engañar al cerebro. O sea, en la práctica eso es lo que hace una experiencia en realidad virtual. Le da a entender a través del estímulo más importante, el visual, que está en otro espacio, y el cerebro como tiene una visión bien absoluta en ese sentido, se convence de forma muy simple, pero si la experiencia es mala y no sé, se la lleva o te desconecta de forma muy intermitente, naturalmente uno se va a confundir, pues. El cerebro se confunde y la experiencia va a ser mala. Entonces se requiere de buenas teles para ver buenas películas, y las teles del metaverso la interfaz principal de conexión van a ser los lentes de realidad virtual. Eso ya es una realidad. Y también los guantes táctiles, ¿no? Para sensaciones, entiendo, ¿no? Los guantes táctiles, sí, exacto. O sea, uno puede, hoy en día con la tecnología disponible, uno puede conectar muchos sensores y comprometer mucho más la inmersión de la experiencia. Por suerte, este headset ya incorpora el traqueo de manos a través de la evolución de la visión computacional. Él detecta directamente las manos y esas manos son reproducidas en este escenario virtual. Entonces las acciones que toma se reflejan de forma virtual, y eso también involucra como la mayor inmersión, y el cerebro al ver las manos, al ver el escenario y ver las cosas que uno toma o deja de tomar impactan en este escenario virtual, uno está dentro. O sea, Claro, no lo cuestiona. uno piensa, bueno, por supuesto hay consecuencias en los negocios, hay muchas áreas de trabajo para muchos profesionales, desde diseñadores, también los que diseñan juegos, etcétera, paisajes, todo lo que sea. Pero también yo creo que hay un campo de trabajo en este momento para sociólogos y filósofos para determinar qué es lo que va a ocurrir ahí. Pues yo me pregunto situaciones, por ejemplo, un adulterio. El hombre está casado en el mundo real, pero resulta que en el mundo virtual engaña a su pareja, a su esposa. El mundo de las regulaciones legales para muchos de estos temas va a ser increíble, ¿no? En una noche sales en el metaverso, cometes un acto criminal, que por supuesto no tiene una incidencia directa en el plano físico, pero sí en el psicológico. Y eso va a tener algún tipo de penalización. O sea, esto es una compuerta que al abrirse uno siente cierto vértigo, ¿no? ¿Cómo entonces, Rodrigo, controlar el vértigo de todo esto que tú nos estás conversando y de todo esto que viene? O cómo tú lo controlas, inclusive, porque tú estás más metido en el tema de lo que puede estar cualquier persona que simplemente lee un artículo, o sea, tú por lo que he averiguado estás dando tu aporte a la construcción de ese metaverso. Así es, sí, mira, yo concretamente trabajo para el metaverso, en una faceta quizá anticipada a la construcción formal. Acá no se ha cortado las cintas del metaverso. Uno no podría decirte ingresen a metaverso.com y bienvenidos. Eso no ha pasado. Esto está en construcción. Facebook está haciendo una apuesta súper interesante, así como otros gigantes tecnológicos también. Pero en el caso propio mío, yo soy arquitecto de profesión, y nosotros nos dedicamos a asistir a la construcción virtual de los proyectos. Hoy en día la construcción en sí es sobre todo en la región, es algo muy improductivo, es muy artesanal aún. Se hace de forma lenta, con muchos errores. Entonces, al construir virtualmente el edificio con la misma información que se va a construir en físico, uno puede bajar la variabilidad del proyecto, en el sentido de atender los errores en una fase de diseño, donde probablemente te cueste uno, que en la fase de ejecución, donde probablemente implique picar un muro, un reproceso, un atraso. Entonces eso lo vuelve mucho más eficiente. La información efectivamente llega a terreno a la hora de ejecutar, de vertir el hormigón, con conciencia de que lo que se está proyectando está bien hecho, en tiempo, en forma. Y esa validación, para mí, es parte de la construcción del metaverso, de este gemelo digital previo a su ejecución,
que nos va a permitir ser mucho más eficientes en lo económico, ser más competitivo. Hoy en día, por ejemplo, un obrero japonés produce 2.6 veces lo que produce un obrero en Latinoamérica. Y eso naturalmente es pérdida de competitividad en un tema social, tener pocas capacidades instaladas precisamente en la masa obrera. Y también un tema económico, perdón, un tema medioambiental que es súper importante. O sea, vamos a contaminar menos. O sea, todo ese reproceso que hoy día una de las industrias que más contamina a nivel mundial implica menos desperdicio de material, ser más eficiente, producir menos, que también es algo que necesitamos. No podemos seguir produciendo al nivel que estamos porque el planeta se nos va a acabar y la única salvación van a ser construir vías alternativas paralelas. Entonces, tampoco puede ser eso. Tiene que ser que ser un punto de equilibrio. Yo creo que efectivamente para ciertas cosas la virtualidad agrega valor, para otras ligeramente nada, y si lo usamos a nuestro favor, efectivamente podemos ser más evolucionados, pero tenemos que tener definiciones de un marco común mínimo. Antes de ir a la pausa, ¿cuántas carreras universitarias se quedarán en el camino con el desarrollo del metaverso? Me llama mucho la atención eso porque, es decir, estamos hablando de la construcción de algo, que hay que diseñarlo, que para eso son los arquitectos. Estamos hablando de un nuevo relacionamiento humano, ya no veremos a los presidentes yendo a la Asamblea General de Naciones Unidas, sino que sentados entrarán en un escenario virtual y se comunicarán con los demás. Pero sin embargo, sigo pensando en las emociones, sigo pensando en los olores, y eso es bastante trascendental. Y a mí me gustaría saber, y estoy seguro que a Eduardo y a Alexia también, ya revisamos el dónde estamos, me gustaría saber hacia dónde vamos. Ahora es el futuro del metaverso. El metaverso, exactamente. Wow, qué pregunta, la verdad, ¿cómo saberlo? Tal vez recordando algunas películas como Star Wars, no sé. Sí, o claro, algo. tal cual, Alexia, sí, esto tiene mucho de ciencia ficción. Lo que pensamos que era locura hace 20 años atrás, hoy día es realidad. Livianamente tiene sus orígenes en la literatura. O sea, hay una película de Steven Spielberg en el 2018, Ready One Player, que habla de esto, de generar estos puentes de comunicación con el mundo virtual, y en donde uno prácticamente se enajena de la realidad y puede vivir una experiencia totalmente nueva. Y en ese sentido es algo aún etéreo, o sea, no tiene una mayor definición, y ni creo que tampoco impacto. Actualmente el impacto es bajo, es lo que se proyecta como lo que va a pasar. Pero dándole un poco de contexto, esta erupción tecnológica tiene que ver con una nueva era. O sea, el impacto hoy en día de las tecnologías, si lo suscribimos solamente a lo industrial, a lo laboral, estamos inmersos en plena cuarta revolución industrial, donde ya cambió la forma en que trabajamos. O sea, ha abierto nuevas plazas, pero también ha marginado y ha dejado de lado trabajos que eran muy tradicionales, que ya no tiene sentido hacerlos. O sea, uno va al supermercado, por ejemplo, y las cajeras ya uno sabe que son cosas de meses, probablemente, para que ese oficio deje de existir. Uno lo hace todo directamente en una interfaz donde se prescinde de la función de ella, y es así. O sea, lo que pasa hoy día con el delivery, lo que provocó el delivery en la pandemia, es algo que ya generó un impacto. Entonces hay oficios que van a dejar de existir. Eso es una realidad que va más allá del metaverso, tiene que ver con algo mucho más global. Y siento que también ahí hay una disociación sobre nuestros gobernantes, las personas que están definiendo las políticas públicas, pensando en la nueva era, en las nuevas oportunidades, donde creo que los modelos educacionales o las preparaciones tienen mucho del siglo pasado y poco del siglo nuevo. O sea, siento que no se está leyendo correctamente, o no se le está dando el impacto
que va a tener esta nueva era. Nos están educando para seguir siendo cajeros cuando la verdad que eso ya lo hace un robot. Es verdad. Eso ya lo hace un robot y por otra parte tiene un potencial enorme la creatividad. Estamos en una región donde yo creo que nuestra mayor materia prima es la creatividad. O sea, es algo que no se encuentra en el resto del mundo y va a ser el plus precisamente para la construcción de esto nuevo, la empatía, la capacidad de sociabilizar, de conectar, el valor va a estar ahí, o sea, no va a estar en una calculadora y que ya lo hace un software o en algún bot que ya está lleno, o sea, entonces efectivamente se abren nuevas oportunidades, pero se necesita el apoyo ahí del Estado, el apoyo privado, precisamente para poder escalar esto y estar más a tono con lo inevitablemente nuevo. Igual que, perdón, iba a decir nada más. No, por favor, Alexia. Como por favor. Iba a decir, como el tema, por ejemplo, en el caso del cambio climático, que hay muchas personas que trabajaban, de repente era un pescador, una persona en algún lugar, en alguna ubicación haciendo un tipo de trabajo, pero por su trabajo tenía cierto conocimiento sobre todo esto que está pasando y después adquirió otro trabajo en la nueva era, ¿verdad? En trabajar en energías limpias y demás. O sea, igual puede ser que todos los trabajos vayan evolucionando en base a su conocimiento. Pero ¿sabes qué? También estaba pensando, me acordaba de Avatar, de la película. Sí. Este hombre que no podía caminar. Y entonces cuando lo traspasaban, o sea, cuando ya estaba en el Avatar, pues podía correr y todo. O sea, ¿quién no se va a sentir tentado por situaciones así, donde de repente puede encontrar un mejor entorno, más motivado, y puede lograr más y puede ser más productivo también, en general? O sea, digamos, a lo que voy es que el metaverso puede ser de repente algo que en este momento nos cause cierta suspicacia, duda, ciertas inseguridades, no lo conocemos bien, pero puede ser algo muy provechoso si estamos preparados y también mentalmente, ¿no? Eso es importante. Sí, muy en línea, la verdad, Alexia, con también lo positivo que quiero hacer frente a esto. No quiero por defecto entrar mal. Yo creo que efectivamente es una oportunidad para trabajar menos. Yo creo que si conseguimos eso de ser más eficientes, más productivos, de evitar desplazamiento. Yo, por ejemplo, me cambié de ciudad, ya no vivo en la capital de Chile y tengo la oportunidad de estar mucho más conectado con la naturaleza y trabajar de forma remota. Entonces, ya para mí esto me cambió significativamente la vida, ya generó el impacto que si me lo hubiesen dicho hace 3 años atrás era imposible. Pero también me pongo a pensar en Rodrigo y en el tema económico, ¿no? Uno ve que inclusive el acceso al internet hoy en día en muchos países, muchas poblaciones de menos recursos sigue siendo cuesta arriba, ¿no? La conectividad, hay países que la conectividad está prácticamente en su mínima expresión, por decir Venezuela, ¿no? Y me pregunto, este acceso al metaverso pareciera que en una primera etapa, que no sé cuánto tiempo duraría, el acceso va a ser para las personas que tienen recursos para acceder a un internet de calidad, equipos de calidad, comprar los lentes, etcétera. Y no sé por qué me rememora, pero de una manera negativa, esa ola en los 70, cuando personas de ciertos recursos accedían a sustancias psicotrópicas, ¿no? Y me pregunto si de alguna manera en esas fases iniciales el acceso a la realidad virtual para las personas con recursos va a ser casi como un psicotrópico, porque salvo, claro, cuando lo utilices para negocio es algo distinto, pero para recreación y diversión pareciera casi que como un psicotrópico, ¿no? Algo tienen, sí. Efectivamente es una herramienta que está en manos de humanos y a nosotros nos cuesta poco, yo creo, que exacerbar la desigualdad, y esto puede estar en función de eso también, pues, efectivamente de malas políticas, de acabronamiento, como decimos en Chile. ¿Cómo? De acabronamiento o concentración del poder, si lo A mí me encantan las expresiones de los chilenos, son increíbles. A mí me gustan mucho. Mucha creatividad ahí, ¿verdad? Mucha creatividad. Ahora, para un mortal como nosotros,
¿Cómo comenzamos? Porque tenemos que empezar y prefiero empezar ahora que empezar cuando ya todo me está tragando. Yo creo que la pregunta ahí es, bueno, o algo, ¿no será que ya comenzaste y no te diste cuenta? Exacto. Posible. Así es, yo creo que muchas veces no somos conscientes de lo que estamos y ya partimos, o sea, de forma nativa a nuestros hijos ya hay un arraigo, yo creo que ya son parte de eso. Se está evolucionando a nivel de desarrollo de interfaces de conexión hacia este metaverso, pero nosotros ya tenemos un mundo virtual, o sea, negarlo también sería imposible. La pandemia, como dije antes, lo aceleró significativamente. Y ya tenemos una huella digital. Facebook lo sabe, conoce el perfil de ustedes mucho mejor que ustedes mismos, así que Sí. naturalmente lo instrumentalizan, lo usan, le generan demanda, publicidad y lo interesante ahora yo creo que es sentar la base de gobierno del metaverso. Tiene que ser una política a nivel nacional, tiene que ser algo democrático, generar las mayores garantías posibles precisamente para que sea algo positivo, ¿no? y no se transforme en una guarida de vándalos, sino que sea todo lo contrario, un espacio donde podamos potenciar la educación, la creatividad y las oportunidades. Claro, Y aprovecharlo. Solo iba a decir antes, algo antes de que terminen ustedes. De lo que decías tú, Eduardo, de los psicotrópicos y todo este tipo de situaciones. Bueno, en realidad los ricos, los adinerados, muchas veces son los primeros en probar, en experimentar en todo. Si estamos hablando, por ejemplo, ahorita de la carrera espacial, sí, el turismo espacial va a funcionar como en su momento hubo un turismo también con los aviones. Cuando se empezaron a hacer los aviones de pasajeros, los que pagaban esos pasajes eran justamente los que tenían dinero, pero muy cierto. eso sirvió para financiar la situación, igual que hoy en día sirve para eso. Entonces, o sea, no, tal vez no se ve de una manera tan negativa, porque puede funcionar, puede ayudar a financiar, pero lo que dice Rodrigo también muy importante, los gobiernos que se pongan a trabajar de ver de qué manera esto se puede hacer lo más funcional, lo más útil, lo más productivo y beneficioso para todos. Sí, esto es tan grande y perdona que vi una parte de un entrenamiento de artes marciales en virtual, impresionante. Bueno, Keanu Reeves aprendió No, sí. en el Matrix, bueno, en fin, Oye, aprendió karate en un segundo. me pregunto también el tema de los algoritmos, ¿no? Porque uno ve ya en las redes sociales los algoritmos hacen de las suyas con la determinación de los gustos de las personas, ¿no? Me imagino cómo será ese desorden en ese mundo donde ya te conocen tus gustos y de repente te ofrecen el software de realidad virtual para acceder al metaverso del lugar que siempre has soñado, ¿no? Me imagino cómo irá a funcionar ese tema de la publicidad y los negocios en el metaverso. O sea, esto es un tema de verdad apasionante, pero muy angustioso al mismo tiempo, ¿no? Solo deja contarte, Eduardo, que eso ya pasa. Ya es real, o sea, el algoritmo te tiene hackeado completamente, condiciona tu forma de comprar, o al menos la mayoría de la sociedad. Nos genera necesidades adicionales a las reales. Y claro, se va a potenciar en una experiencia inmersiva estar ahí, no sé, en Las Bahamas, imagínate, y qué ganas de conocerla. Obviamente va a gatillar quizás la acción de compra, pero es algo que ya pasa. Entonces, Sí, que lo diga una persona que tiene el nombre similar al de Alexia, ¿no? sí, Que Oh, ella está metida en la vida de todos nosotros todo el día, averiguando Absolutamente. qué queremos y qué no queremos, y de ¿no? vez en cuando grabando inclusive, cuando no debe. Exactamente, Ajá. Exacto. exactamente. sí, Eso no, sí es un problema. por regulación ya llegamos tarde, eso es un hecho. O sea, acá ya hasta la fecha lo que se ha construido como Internet, como mundo virtual, ya está carente de regulación. O sea, la introducción que hacían ustedes precisamente con el escándalo de Facebook, como plataforma han estado al servicio de intereses de grandes capitales, incluso de grandes países, algo
que debió haberse previsto, yo creo, precisamente porque el impacto ha sido muy negativo. Han generado muchas de ellas adicciones, han condicionado la forma de relacionarse, impactan en las conductas de nuestros niños, que son muy permeables y están tan inmersos ahí. O sea, lo que hay universos de videojuegos tipo Fortnite, tipo Minecraft, o punto Roblox que se interactúa directamente y pasan cosas ahí, o sea, pasan cosas que no las conocemos ninguno de los acá presentes, y son con niños, entonces naturalmente ahí hay que tomar acciones ya, desde ya, porque ya llegamos tarde. Sí, señor. Bueno, ya llegamos al final del programa. Te queremos agradecer muchísimo, Rodrigo González, CIO de la empresa Halo XR, por haber acompañado en el día de hoy y habernos dado un poco de luces sobre todo esto que se avecina. Te lo agradecemos mucho y un placer como siempre estar con Luis y Alexia en este programa. Igualmente, oye, muchas gracias, Rodrigo, por el tiempo que nos dedicaste. Además, esta ha sido una conversación sumamente enriquecedora. Muchas gracias, Luis, Eduardo, Alexia. Para mí fue un franco honor haber compartido espacio y tiempo con usted, así que estoy a disposición ahí en lo que Seguro. Iremos haciéndole seguimiento a esta evolución y ya contaremos contigo de nuevo. Muchas gracias, Rodrigo. Fuerte abrazo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Cuídense. Estás escuchando lavisión radio.net.